La figura del corredor público como la conocemos surge en 1992 por la Ley Federal de Correduría Pública y su reglamento. Sin embargo, la figura del corredor de comercio es milenaria. Los corredores de comercio surgen desde el nacimiento del comercio entre los seres humanos. Los primeros corredores de comercio en México surgen a partir de la promulgación del primer Código de Comercio en nuestro país en 1889. Desafortunadamente, el corredor público es una figura muy poco conocida, ya sea por la falta de promoción entre los mismos corredores y el gremio, y olvido por parte del gobierno federal, falta de cultura jurídica en México o por todos esos factores juntos. Hola, bienvenido a tu amigo fedatario. El día de hoy te voy a platicar sobre el corredor público, qué es, cómo se puede llegar a ser corredor público, la problemática con los notarios y sobre las semejanzas y diferencias que tienen con un notario público. ¿Qué es un corredor público? Un corredor público es un licenciado en Derecho habilitado por el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía Federal que puede actuar como fedatario público para hacer constar actos y hechos jurídicos de naturaleza mercantil. Asimismo, puede actuar como mediador entre los comerciantes para intercambiar propuestas entre ellos y así llegar a acuerdos más fácilmente. Dentro de sus funciones como mediador, el corredor público puede celebrar o ajustar contratos de naturaleza mercantil con los comerciantes, ya sea persona física o moral. El corredor público también puede actuar como árbitro o juez imparcial particular entre los comerciantes para resolver controversias derivadas de actos, contratos y convenios de naturaleza mercantil, de una manera más ágil que en un juicio ordinario. Esto al estar sujetos a las reglas que los mismos comerciantes dispongan. El corredor público también es perito evaluador federal, ya que puede estimar, cuantificar y valorar todo tipo de bienes, derechos, servicios y obligaciones por nombramiento privado o autoridad judicial. Esto quiere decir que el corredor público puede ayudarte a conocer el valor comercial que tiene, por ejemplo, un coche, un camión, un tren, un avión, una casa, una bodega industrial, una fábrica. Todo lo que sea objetivamente apreciable puede ser evaluado por el corredor público, como por ejemplo una obra de arte, una marca, invención o negocio en marcha. ¿Cómo puedo ser corredor público? Para ser corredor público se necesita aprobar 2 exámenes de alto grado de dificultad, uno escrito constante de 180 reactivos referentes a la fe pública, arbitraje, mediación y diferentes actos en los que intervienen los corredores públicos. Dicho examen dura 180 minutos y se necesita responder correctamente un mínimo de 130 reactivos. Es importante mencionar la dificultad de dicho examen, ya que es un difícil filtro que permite seleccionar a los mejores aspirantes. Hay casos de corredores públicos que pasaron dicho examen después de 7 intentos. El problema de fallar dicho examen es que si no obtienes como mínimo 116 aciertos, necesitas esperar 6 meses para poder intentarlo de nuevo. Para poder ser un corredor público, también hay que pasar un examen definitivo ante un jurado. Dicho examen consta de elegir un sobre de 5 disponibles para llevar a cabo un caso práctico, realizando un acta, póliza, avalúo, arbitraje o todos juntos de manera correcta, en un lapso de 5 horas. Realizada esta actividad, se deberá responder todas las preguntas que le realicen 3 profesionales, un corredor público de la plaza o todo que se trate, un representante del gobierno del estado y un representante de la Secretaría de Economía. Dichas personas fungirán como jurado. Para ser apto, se necesita ser aprobado por mayoría de votos o por unanimidad. De igual modo, si no se aprueba dicho examen, tienes que esperar otros 6 meses para volver a realizarlo. Es tal la dificultad de dicho examen que existen aspirantes que llevan años intentando dicho examen sin éxito. Antes de continuar, si les está gustando la información que les estoy dando, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Esto me ayudaría muchísimo para continuar creando contenido para empresarios con un punto de vista legal. Continuemos. Como vemos, es realmente muy difícil conseguir la habilitación para ser corredor público. Y eso no es todo. Además, se necesita otorgar una garantía equivalente a 5,000 unidades de medida y actualización vigente para asegurar el buen cumplimiento de las funciones como corredor público. Y otros 5,000 UMAS más si se quiere tener acceso a los medios remotos del Registro Público de Comercio, o mejor conocido como SIGER. Comúnmente se confunde a los corredores públicos como notarios públicos. Sin embargo, ambas figuras son distintas, tanto por sus funciones como por sus orígenes.
Los notarios públicos son fedatarios públicos especializados en materia civil, que sin embargo pueden actuar en el ámbito mercantil, aun siendo el ámbito mercantil una materia de competencia federal. Esta invasión de atribuciones se dio por costumbre, ya que al no existir figura alguna por parte de la Federación que aplicara las funciones que permiten las leyes mercantiles, los notarios lo hicieron valer por default. Esto debido al descuido del gobierno de la República al no prever una ley general de materia de fe pública, permitir tácitamente la invasión de una competencia federal por parte de la estatal y no omitir con anterioridad reglas claras para actuar en materia mercantil. Dicho tropiezo se ha justificado insertando literalmente la figura del notario público dentro de las leyes mercantiles, aun siendo esta competencia federal, y ellos venir de una patente estatal. En cambio, los corredores públicos solo pueden actuar en el ámbito mercantil, siendo el corredor público experto en el tema, que además de ser fedatario público, puede fungir como perito evaluador, árbitro y mediador. Así pues, los notarios públicos son habilitados por las leyes del notariado estatal y misteriosamente tienen la fama de ser amigos o compadres del gobernador en turno. Esto con sus muy honrosas excepciones. Este fenómeno no se da en el estado donde sí hay reglas claras para las convocatorias y exámenes de oposición para ser notario, como en la Ciudad de México, Jalisco y Baja California Norte, que por cierto también permiten a los corredores públicos ser notarios públicos. Desafortunadamente en nuestro país se da mucho la situación en la cual el gobernador en turno va a terminar sus funciones, le debe un favor político a cierta persona y como pago suelta varias notarías públicas en procesos de selección oscuros y fraudulentos. Ejemplos sobran muchos. Estados como Quintana Roo y Puebla llegan al cinismo de inclusive poner a un prestanombres como notario público, pero en realidad los dueños de la notaría son otros fulanos y se dividen el botín como en los tiempos de la piratería. Otro problema que surgió con el nacimiento de los corredores públicos como los conocemos fue la recia oposición del gremio de los notarios públicos en contra de las atribuciones de fe pública de los corredores públicos. Esto originó que los notarios impusieran sendos amparos en contra del reglamento de la Ley Federal de Correduría Pública, originando una guerra de desgaste que duró años entre los dos gremios. Cabe mencionar que dichos amparos fueron resueltos a favor de los corredores públicos apenas en este año 2020. La ventaja que tenemos los corredores públicos sobre los notarios públicos es que nosotros no tenemos un arancel y podemos imponer libremente nuestros honorarios. Por lo tanto, somos generalmente una opción más económica que los notarios públicos. Además, los corredores estamos obligados legalmente de ofrecer personalmente nuestras funciones, por lo cual en la mayoría de los casos, los corredores en general ofrecemos un servicio personalizado y más rápido que los notarios públicos. Somos, pues, los corredores públicos excelentes aliados para los comerciantes, para dar certeza jurídica a todos los actos y hechos jurídicos necesarios en su vida como comerciantes. La diferencia se profundiza más si tomamos en cuenta que el notario, al obtener su patente por el gobierno estatal, solo es notario en su ciudad o municipio, mientras que el corredor público, al obtener su título de habilitación por el gobierno federal, es corredor público en todo el territorio nacional, e inclusive con la posibilidad de ejercer alguna de sus funciones allende de las fronteras. El notario para el ejercicio de sus funciones obtiene una patente, que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se define en términos generales como un privilegio, mientras que el corredor público obtiene un título de habilitación, que en términos generales, según el propio diccionario, se define como la aptitud o capacidad para determinada cosa o función y por ende accesible para cualquier persona que demuestre fehacientemente dicha aptitud o capacidad. No obstante que en la actualidad ambas figuras establecen como requisito previo el ser licenciados en Derecho y aprobar 2 exámenes respectivamente, el notario es únicamente fedatario. De ahí que tanto el examen de aspirante a notario como el de oposición sean esencialmente idénticos. Mientras que el corredor público, además de fedatario público como ya mencionamos, tiene reconocido el carácter de perito evaluador, árbitro, asesor y especialista en materia mercantil, además de agente intermediario. Circunstancias que lo convierten en un especialista de especialidades que necesita demostrar un amplio conocimiento general y varios conocimientos específicos. Para concluir, podemos decir que las diferencias que tenemos los corredores públicos con los notarios es que nosotros no podemos actuar en el ámbito civil y los notarios públicos sí. En cambio, los corredores públicos somos peritos evaluadores, árbitros, mediadores y los notarios no.
Nuestra competencia es federal en todas nuestras atribuciones excepto de la fe pública, que solo podemos ejercer dentro de la plaza o del estado en que nos habilitemos. Pero sí los actos, contratos y convenios de los que se traten y sean llevados a nuestras oficinas por una persona de otro estado. Así que podemos formalizar dichos actos. En cambio, el notario público solo puede ejercer su función dentro del municipio o ciudad en que se encuentra. Generalmente los corredores públicos ofrecemos un servicio más ágil, económico y rápido que los notarios públicos, debido a que nosotros no tenemos un arancel o precio predefinido por nuestros servicios. Les agradezco que me hayan acompañado en un capítulo más de su amigo Fedetario. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal como agradecimiento de la valiosa información que les acabo de dar. Si tienen alguna duda, pueden dejar su comentario abajo y trataré de responderles a la brevedad. Y recuerden, siempre combatir por tu Dios, la justicia y tus derechos. Hasta pronto.